Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión volvemos a encontrarnos con quien ya creo que lo he dicho alguna vez, creo que lo dije en la última entrevista que tuve el placer de hacerle aquí en el canal, pero si no lo digo ahora, en estos momentos para mí es el novelista español que más interés me genera, pero además de ser un gran novelista, y ahí está su última novela, y también obras anteriores como Carnaval, como Providence y como tantas otras. También tiene una obra ensayística. En primer lugar, en un formato muy novedoso, yo creo, que es el del blog. Yo creo que en España Juan Francisco Ferré ha conseguido revitalizar el formato blog, con un blog muy interesante, y aprovecho también para agradecerte que me invitaras a participar en las interesantísimas listas anuales que haces de películas y series, pidiéndola, aparte de aportando la tuya propia, pidiendo la de distintas personas, te lo agradezco. Y en los últimos años has hecho un trabajo formidable de crítica literaria, de opinión en este blog, La Vuelta al Mundo. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y también a través del ensayo. Tengo aquí un primer ensayo llamado Mímesis y Simulacro, que es verdaderamente también bastante innovador, yo creo, en nuestra lengua, por tratar de un ensayo que trata distintas tradiciones y no se centra solo en la española, aunque también la toca. Y acaba de salir también otro ensayo que salió hace escasos meses, que se llama Yin y Yang, el poder de Eros en las literaturas de Oriente y Occidente, y se encuentra en la editorial Comares. Y en este libro, es un libro claramente de literatura comparada. Yo que vengo un poco de ese ámbito a nivel universitario, pues me siento más que interesado por él. Dicho todo esto, te reitero mi agradecimiento por tenerte de nuevo en el programa, Juan Francisco, y quisiera comenzar preguntándote por dónde dejamos nuestra última conversación, porque recuerdo muy bien que hacia el final de ese programa decías que el futuro se encuentra en Asia, ¿no? Y apenas unos meses después de escucharte decir esa frase, veo que sacas un libro hablando de la literatura de Occidente y de Oriente. Y sé además que es una especialidad tuya a nivel universitario, la literatura oriental. ¿Qué se pierde el lector occidental que no va a la literatura oriental? Porque la siente ajena. ¿Qué error de ignorancia o de ¿cómo decirlo? De costumbrismo, qué error pueblerino hay detrás de esa aseveración? Bueno, hola Guillermo, gracias por invitarme de nuevo a tu programa, es un placer estar aquí. Antes quería contestarte a lo que decías, el futuro está en Asia sin duda ninguna, pero no para nosotros. O sea, lo que tengo muy claro es que cuando anuncio eso no es porque yo de pronto considere que tengo un lugar que ocupar como si fuera una manipulación audiovisual en el cual de pronto mi imagen o la imagen del mundo que conozco pudiera superponerse al mundo asiático, sino que de alguna forma yo creo que de alguna forma estamos excluidos de esa fiesta, pero que esa fiesta, como decía o anticipaba William Gibson en aquella novela suya, todas las fiestas del futuro, yo creo que van a ocurrir en Asia, indiscutiblemente. Y no solo en Japón, porque durante mucho tiempo la cultura occidental privilegió por razones geopolíticas, por razones también derivadas de la Segunda Guerra Mundial, de intereses norteamericanos, etcétera, privilegió a Japón y a la cultura japonesa como aquello que merecía la pena ser puesto en una especie de pináculo o escenario o, si quieres, escaparate en el cual todo el mundo debería mirar para tener siquiera algún tipo de producto exótico con el que trabajar, pero realmente Japón no es la última palabra de lo asiático, siendo sin duda ninguna una de las grandes culturas asiáticas, pero para mí es evidente que China está en el origen de todo. Sin China no existiría el Asia extremo oriental, que es la que más me interesa. A mí no me interesa tanto la India. Entiendo que es una gran potencia y que indudablemente también tiene un futuro maravilloso y también terrible en su guión, pero yo creo que a mí lo que más me interesa es verdaderamente encontrarme con una cultura como la China, que es la que estuvo en el origen de muchas cosas que todavía hoy incluso en Occidente ignoramos y que sigue estando ahí, ir metamorfoseándose y dando prueba de que la mutación es una de las leyes de la historia y los pueblos que no han mutado han estado condenados a no sobrevivir, ¿no? ¿Dirías que eres
tanto como novelista como ensayista, un escritor transcultural? Porque este ejercicio que has hecho de literatura comparada o los ejercicios que has hecho como novelista o como ensayista también, tratando en Mímesis y Simulacro a los grandes autores norteamericanos de los últimos 50, 70 años, demuestran que tienes una gran versatilidad a la hora de hablar de otras tradiciones, de lo que en principio desde un canon digamos, clásicos serían otras tradiciones literarias o lingüísticas, por lo menos, las manejas con mucha soltura, con mucha versatilidad. Podríamos decir que por eso y por los maestros en los que te reconoces, como Goytisolo, como Cabrera Infante y otros que también tenían esa condición de literatos apátridas o de literarios transnacionales, ¿dirías que eres un escritor transcultural? Bueno, me gusta la etiqueta, pero lo fundamental para entender lo que es la transcultura o la transculturalidad o el transculturalismo, poniendo el énfasis en ese prefijo que hoy es tan polémico, que es lo trans, que existía mucho antes de la cuestión sexual, es decir, lo trans es una categoría, simplemente invita a trascender, precisamente, a ir más allá, a, en definitiva, superar todas las limitaciones o determinaciones que nos condicionan. Yo creo que en ese sentido, transcultural lo que viene a decir es que efectivamente yo no me he sentido nunca muy arraigado en la cultura en la que nací, quizá porque mi origen ya era mestizo, evidentemente, yo era hijo de francés y de madrileña y eso me provocó probablemente algún tipo de asimetría o disfunción mental que probablemente ni me hizo ser totalmente de aquí, ni me hizo tampoco ser de ninguna parte, con lo cual esa especie de condición extraterritorial, que yo creo recordar que era Robert Musil el que la reivindicaba para hablar de la cultura que a él le interesaba y también de la inteligencia o el modelo de inteligencia que él consideraba adecuado para entender el siglo XX, más que transcultural, por tanto, yo me defino como extraterritorial y a partir de ahí puedo de alguna forma relacionarme con otras culturas partiendo de la mía, en principio, pero sin necesidad, efectivamente, de estar arraigado en ninguna. O sea, no me parezco en nada a Marco Polo, que desde la Venecia de su tiempo viaja a China. Entonces, claro, ese encuentro con lo exótico, pero sin renunciar a lo veneciano, ¿no? Bueno, yo lo entiendo. Probablemente si yo fuera Marco Polo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Encontrarme con Kublai Khan siendo Marco Polo, pues obviamente es una maravilla, es una alegoría estupenda, ¿no? El encuentro entre Oriente y Occidente. Pero claro, si tú tienes en cuenta que Kublai Khan ya era un mongol que se había de alguna forma dejado seducir absolutamente por la cultura china y que Marco Polo venía de una de las ciudades más fascinantes de su tiempo, que era la Venecia que todos conocemos hoy en día, abarrotada de turistas, pero que en aquel momento tenía una vida verdadera y un papel en la historia y un papel en la economía y en el mercado de su tiempo, claro, esa alegoría, ese encuentro para mí está más allá de lo transcultural, está en lo esencial de lo humano, es decir, el ser capaz de ser todo y nada, es decir, de no identificarse a fondo con ningún tipo de identidad demasiado determinada por condicionamientos, como tú decías antes, pueblerinos, localistas, nacionales incluso. A mí por eso nada me resulta más extraño que el nacionalismo, que cualquier forma de arraigo exclusivo en una lengua o en una geografía determinada. A mí esto me resulta profundamente extraño y no solo extraño, sino yo diría que aberrante. ¿Dirías que lo más conservador en términos literarios es la mímesis o podríamos decir el modelo en España galdosiano, que todavía alguna parte de los narradores contemporáneos, sobre todo los premiados, siguen reivindicando como si fuera lo único como si solo hubiera una cuerda en la guitarra para tocar una y otra vez? Bueno, el modelo de la mímesis efectivamente tiene esa ambigüedad, ¿no? entre lo conservador y lo progresista, porque es curioso que la mímesis ha sido defendida por los sectores más izquierdistas de la teoría y al mismo tiempo practicado por algunos novelistas que también a sí mismos se consideraban progresistas o avanzados, ¿no? Pienso en Solá, evidentemente, y también en Galdós, por poner dos ejemplos claros, pero incluso Clarín también, por hablar otro español, ¿no? Si lo miras desde la perspectiva de Balzac o de Flaubert, quizá no sea tan claro que evidentemente la mímesis se practique desde una posición, digamos, por simplificar, de izquierdas, ¿no? Sino más bien a veces también, como el caso de estos dos que he citado, Balzac y Flaubert, desde una posición incluso reaccionaria, que también es saludable, ¿no? En ese sentido, yo creo que el problema de la mímesis es que tiene una historia, tiene una genealogía y por tanto no es fácil establecer con categorías muy
muy cerradas, qué hay de bueno en ella y qué hay de malo. Yo creo que efectivamente la relación con la realidad es algo determinante, por eso escribí el libro Mímesis y Simulacro, como un intento de explicar mi relación con el simulacro, efectivamente, a partir de una tradición de mímesis, ¿no? Es decir, como yo había terminado asumiendo la traducción de la mímesis, pero para subvertirla en un tiempo en que el simulacro, evidentemente, para mí era la categoría que definía lo real, ¿no? Entonces, claro, ese juego me parece importante, porque yo creo que no es posible llegar a la literatura del simulacro sin haber partido una literatura de la mímesis. Yo en ese libro intentaba explicar, en el fondo, las coordenadas a partir de las cuales había creado Providence, y creo que es un libro que explica muy bien cuál es la estética de Providence, cuál es el trabajo del escritor en Providence para llegar a determinado tipo de resultados artísticos, pero que indudablemente esa síntesis de mímesis y de simulacro se da en una época en la cual, insisto, si mimetizamos lo que vemos, no tenemos más remedio que tener en cuenta condiciones que tienen parecido con el simulacro o con una simulación pura. Con lo cual, al final, estamos en una época paradójica y en la cual ya todo se nos hunde. Es decir, Galdós sí, pero en un parque temático. Con lo cual, si utilizas a Galdós para hablar de un parque temático, ya Fortunata y Jacinta tendrías que reescribirla casi como si fuera Westworld, ¿no? O sea, una especie de parque temático gobernado por androides, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de juegos que algunos consideran que son demasiado frívolos, cuando en realidad, en mi opinión, son constataciones que cualquier sociólogo mínimamente informado tiene que hacer, obviamente ya Galdós no es posible sin tener en cuenta, repito, la ciencia ficción. Entonces, si tú ya tienes en cuenta eso, bueno, pues ya la mímesis tiene que ser simulacro, el simulacro es mímesis y las categorías se confunden y ya nada es lo que era, ¿no? Aunque eso sí es cierto, y eso quiero decirlo, hay muchos críticos y muchos novelistas que viven en un tiempo simulado también. Prefieren simular que todo está como estuvo, como estaba en tiempo de los maestros y que por tanto se puede seguir escribiendo y pensando sobre la literatura y criticando la literatura como si no hubiera pasado nada y realmente la época fuera una época históricamente coherente. Hace poco hablaba con un italiano precisamente que estuve en Trento de visita y hablaba con uno de los grandes académicos de la novela, Massimo Rizzante, sobre el tema de qué es lo que diferenciaba, por ejemplo, la novelística de Kundera y otros novelistas de esa época y de esa generación con respecto a, por ejemplo, lo que nos ha tocado a los novelistas más jóvenes, siendo yo tampoco ya un joven, evidentemente, en el sentido estricto de la palabra, pero sí lo fui hace unos años, como todo el mundo envejecido, pero como todo el mundo también fui joven, ¿no? Entonces, claro, la gran cuestión es la dimensión histórica. Hay una cuestión fundamental. En Kundera, sea cual sea el tema de su novela, al final, por mucho que retrate un tipo de vida, al final hay una dimensión histórica innegable. Y esa dimensión histórica le daba un peso específico a un tipo de literatura. Esa dimensión histórica, a partir de los años 80-90, yo creo que va desapareciendo progresivamente hasta llegar en el siglo XXI a disolverse absolutamente en un puro espectáculo. Entonces, esa dimensión histórica, intentar recuperarla como si fuera, evidentemente, como si fuera posible volver a negociar con la historia en condiciones en que lo hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros literarios, evidentemente me parece una farsa. Esa dimensión histórica ha desaparecido y vivimos un tiempo poshistórico desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, porque incluso la propia posmodernidad, que es un poco el marco que tú estás trazando en Mímesis y Simulacro, vienes a decir también que ya se ha quedado atrás, ¿no? Que incluso estamos en un mundo posterior al que han retratado autores como Foster Wallace, que Foster Wallace al final ya han pasado unos años desde su muerte y el mundo ha seguido avanzando, ¿no? Quisiera entonces... Si me permites una cosa sobre Foster Wallace, precisamente eso es lo que más me sorprende de las lecturas quizá un poco atrasadas que se han hecho, porque yo fui un gran defensor de Foster Wallace hace 20 años, claro, cuando en España casi nadie lo conocía, hace 20 y tantos años, cuando en España casi nadie lo conocía, yo lo conocía desde finales de los 90, pero yo siempre pensé que Foster Wallace, el problema es que lo que había hecho era resumir en La broma infinita un punto de vista que era el de fundamentalmente finales de los 80 y el primer lustro del siglo XXI, porque en realidad el hecho de utilizar incluso un cartucho de vídeo como recurso de la ficción para introducir el mal o introducir una determinada alteración o determinada subversión en un orden determinado, eso, por ejemplo, ya procedía de la cultura de la que procede también Tarantino, por cierto, que la cultura de los videoclubs y de la cultura de la tecnología, digamos, anterior a la era digital, ¿no? Claro, por eso cuando yo hago Providence, que mucha gente me dijo, bueno, pero es que te has inspirado en Foster Wallace. Digo, no, en absoluto, no le debo nada a Foster Wallace. No hay cosas porque yo sí me he puesto al día y para mí los videojuegos, siendo yo alguien muy, muy versado en cine, muy cercano al cine, sin embargo, fui capaz de introducir en esa novela como, evidentemente, una cultura determinada a partir de que se
se definía como digital, el paso inmediato era del cine, de la categoría de la imagen cinematográfica, a la categoría de la imagen y de la interacción que producen los videojuegos, ¿no? Y en esa novela lo que hay precisamente es un personaje atolondrado y aturdido por esa mutación histórica, ¿no? Y cultural y tecnológica, ¿no? Por tanto, fíjate tú que nos saca totalmente de Foster Wallace, pero bueno, como aquí tampoco se ha llegado muy al día y tampoco hay gente que haya leído mucho Foster Wallace, pues al final la broma infinita se ha quedado en una broma infinita que la gente se ha tomado muy en serio, pero que en definitiva no ha terminado de comprender, ¿no? Es otro problema también, por cierto, de los diálogos entre culturas, que a veces es que las malinterpretamos, ¿no? Las distorsionamos y al final producimos a partir de ellas determinado tipo de, digámoslo así, secuelas o productos que realmente esa obra no autorizaría, ¿no? Citas en Mimesis y Simulacro a dos de los grandes teóricos en el campo de la filosofía también de las últimas décadas, que son Deleuze y Guattari. Y quería preguntarte por la cuestión del rizoma, ¿no? Un poco del cambio que acabas de mencionar en literatura, si no se puede extrapolar, dado que tienes un blog que se llama La Vuelta al Mundo, ¿no? Al final, y que nace también de un libro, tiene relación con un libro en el que tratas de abarcar el mundo a través de distintas historias. De alguna forma estás tratando de hacer una cartografía, tomando un término que sé que te gusta como admirador de Jameson, una cartografía del mundo en el que vivimos y digamos que la acumulación, ¿no? Ese querer expandirse de manera rizomática en vez de instalarse en un único lugar y horadar hacia la raíz, es una nueva forma literaria quizás en la que ahora mismo novelistas como tú y de tu generación y de incluso un poquito más jóvenes estáis inmersos. El rizoma, bueno, yo creo que el rizoma, más allá de ser una categoría de escritura, que en principio sí que para Deleuze era eso, la idea de que el libro era el mundo, ¿no? En definitiva, y que la escritura es el mundo también. El rizoma también es una forma de pensar, y es una forma de pensar muy posmoderna, en la medida que intenta establecer conexiones ahí donde no las había, ¿no? Intenta establecer un diálogo que prescinde de lo alto y lo bajo, de la derecha y la izquierda, y que empieza a dialogar, evidentemente, la tradición, la modernidad. Es un momento, yo creo que de saturación cultural en el cual Deleuze siente que, en cierta forma, la forma de pensar el mundo tiene que ser tan compleja como el propio mundo. Es decir, la equivalencia que yo he defendido hace mucho tiempo, cerebro-mundo, yo creo que es una de las grandes metáforas del cambio cultural que se produce a partir de finales del siglo XX, ¿no? Es decir, el momento en que se asimilan las categorías del mundo, las categorías del cerebro, y el cerebro intenta concebirse como un mundo que a su vez dialoga con otro mundo. Entonces, claro, no en balde para Deleuze el rizoma también era una metáfora neurobiológica, es decir, o neuronal. Es decir, en el fondo también lo que intentaba decirnos es que funcionemos como funcionan nuestras neuronas, estableciendo conexiones, y cuantas más conexiones establezcamos, nuestra inteligencia conocerá más, y no solo conocerá, porque el verbo conocer no es tan importante para Deleuze, sino vivirá más intensamente su relación con el mundo, ¿no? Yo creo que no es casualidad que Deleuze, que es un pensador que me interesa mucho, pero que evidentemente no soy un dogmático de Luciano, bueno, no soy un dogmático en nada, pero desde luego menos que nada en lo de Luciano, donde hay doctores de la Iglesia muy peligrosos, pero yo sí diría que Deleuze, hay una cosa extraordinaria, es que después de hacer ese libro con Guattari, o al mismo tiempo que hacía ese libro con Guattari, 1000 mesetas, donde está inserto el primer capítulo, es el que se refiere a rizoma, también estaba haciendo un libro sobre cine, porque él estaba verdaderamente interesado en un tipo de arte como era el cine, que ponía directamente en conexión el cerebro con el mundo, ¿no? Y a mí eso también cuando yo era muy joven y empezaron a publicarse esos libros de Deleuze sobre cine, yo que era un cinéfilo ya entonces, o digámoslo así, un amante del cine, o un verdaderamente obseso del cine, un film buff, como dirían los americanos, pues evidentemente a mí me pareció increíble que un filósofo como Deleuze, que venía de la tradición de Kant, que venía de la tradición de Nietzsche, que venía evidentemente de hacer grandes lecturas postestructuralistas, como se decía, de pronto encontrar en el cine esa forma de arte en la cual el cerebro y el mundo terminaban conectándose, ¿no? Y realmente son dos libros, y La imagen en movimiento y La imagen en tiempo, que no he parado de leer desde entonces y que releo cada poco, aunque para mí se me quedan cortos porque por desgracia Deleuze los hizo demasiado pronto, y el cine iba a mutar justo cuando Deleuze fecha el último de los libros, La imagen en tiempo. El cine mutó definitivamente y ya el cine se metió en otras aguas, ¿no? Y por tanto, en gran parte sus conceptos sirven para la historia del cine hasta mediados de los 80, y a mí me interesa mucho también comprender esa parte de la historia del cine, porque yo creo que también comprender la historia del cine es comprender la historia del siglo XX. El siglo XX no es solo la historia que nos han contado los historiadores, sino también hay una historia cultural que ha sido, y tecnológica, tan determinante o más casi que la historia del cine. Por eso quizá que la historia estrictamente hablando, y por eso quizá me interesa mucho Pynchon, ¿no? Que es, en mi opinión, la gran historia alternativa del siglo XX, ¿no? El que ha contado un modo diferente el siglo XX, y
quizá teniendo en cuenta categorías culturales y tecnológicas que otros historiadores, por desgracia, no han tenido en cuenta, ¿no? Sí, sobre esto precisamente quería preguntarte porque escuché en la presentación del libro de Yin y Yang, El poder del Eros en la literatura de Oriente y Occidente, escuché que decías que estábamos sometidos a un régimen tecnocientífico. Y evidentemente el gran narrador de la técnica es Pynchon, ¿no? Es decir, sobre todo cuando se pone a hacer las novelas gruesas, sobre todo las más amplias, en esas novelas al final lo que está narrando es el desarrollo de la técnica en el siglo XX hasta nuestros días, incluyendo ahí la última novela hasta la fecha que ha publicado, ¿no? Que se tradujo al español como Al límite. Yo en buena medida estoy de acuerdo con esta afirmación, pero me gustaría escuchar un poco, bueno, está también incluido en Revolución. Revolución tiene mucho de ese mundo tecnocientífico en el que estamos, sobre todo cuando uno se va adentrando en lo que verdaderamente quiere contar la novela y en lo que acaba desembocando, pero me gustaría escuchar un poco cómo ves tú ese avance precisamente de la tecnociencia, tanto como lo han mostrado estos narradores como Pynchon, de Lillo, que también tardíamente se ha interesado por la técnica, y en el mundo al final en el que estamos también insertos. Bueno, yo creo que la pandemia debería habernos hecho a todos reflexionar sobre esto, ¿no? Porque realmente si ha habido un acontecimiento que nos ha descubierto, y aquí hablo sin censura, me da igual lo que se piense de lo que voy a decir, pero si ha habido un acontecimiento que nos ha demostrado que todos estos narradores, Pynchon, de Lillo y compañía, verdaderamente tenían razón a la hora de decir que el mundo cada vez más estaba en manos de la ciencia y de la tecnología y que, por tanto, cualquier otra forma de poder o cualquier otra forma de organización de ese poder era, en el fondo, subordinada a esta. Pues esto realmente para mí es el acontecimiento definitivo. La pandemia debería haber sido el momento, digámoslo así, el momento pop o el momento popular en el cual de pronto las poblaciones descubren, evidentemente, que viven, voy a decirlo con dureza, pero que es así, una especie de dictadura tecnocientífica. ¿Por qué dictadura? Quizá porque al final la tecnociencia se pone en manos de determinados poderes y evidentemente sirve a esos poderes, ¿no? Y es indiscutible que la ciencia es muy noble como ejercicio. La tecnología no tanto, porque la tecnología está mucho más ligada, evidentemente, a la explotación y al consumo, pero la ciencia se supone que era una iniciativa, pero al final, evidentemente, la evolución tecnocientífica es una evolución directamente ligada al ejercicio del poder y a la voluntad de poder. Y claro, cuando estamos hablando de un periodo como el nuestro, como está demostrando también la llamada guerra de Ucrania, que es al fin y al cabo un territorio en el cual se están ejerciendo voluntades de poder contrapuestas entre superpotencias, unas hegemónicas, otras emergentes, otras declinantes, en fin, no se sabe muy bien ya qué escenario elegir, pues al final te das cuenta de que en el fondo la voluntad de poder sigue estando detrás de todos, lo que pasa es que ahora la voluntad de poder se ejerce a través de la tecnociencia. Claro, tú ten en cuenta que hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial si Hitler descubre la energía nuclear antes o puede crear la bomba atómica antes que los norteamericanos, ¿no? Estaríamos a lo mejor temblando todavía, ¿no? Porque a lo mejor no existiría París o no existiría Londres o todo sería muy distinto, ¿no? Y sin embargo nos hemos acostumbrado a asumir que el hecho de que los americanos utilizaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki es un hecho que, bueno, acabó con la Segunda Guerra Mundial, con la hegemonía japonesa en Asia, etc. Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes. La historia es una aberración, la historia es un absurdo, la historia es la historia de las voluntades de poder que se ejercen normalmente chocando entre sí y luego chocando con las poblaciones, y ahora esa voluntad de poder, evidentemente, ha cogido desde el siglo XX, ha cogido en su poder, evidentemente, en su garra, digámoslo así, la tecnociencia. Yo creo que en ese sentido la pandemia debería haber sido el momento en que todo el mundo se volviera consciente del mundo en el que vivíamos, pero creo que la ingenuidad humana es infinita y al final nos hemos tragado todas las mentiras que nos han contado, convenientes, por cierto, sobre lo que ha sido la pandemia, por eso ha sido el origen del virus, por qué ha ocurrido esto, por qué se han tomado determinadas medidas, por qué hemos vivido el horror que hemos vivido. Nunca hubiéramos imaginado vivir ese horror, ¿no? Tanto por la muerte como por, evidentemente, por el confinamiento, y sin embargo lo hemos aceptado y los seres humanos han demostrado ahí, y yo en ese sentido me he vuelto un desengañado definitivo, se han vuelto ahí demasiado sumisos, demasiado, digámoslo así, han claudicado a cualquier idea de libertad o de soberanía frente a un poder que en el fondo hará siempre lo que le convenga, dictado por razones, por cierto, bastante poco confesables. Bueno, digámoslo así, perdona que te diga, digámoslo así rápidamente, la pandemia es un momento en que Pynchon y de Lillo deberían haber sido convertidos en novelistas populares, pero la gente sigue prefiriendo las mentiras sentimentales.
Bueno, yo suscribo plenamente lo que has dicho, incluido lo último, porque ojalá y la gente leyera más a estos dos autores que tienen fama de difíciles, algo que creo que en el caso de Lillo es totalmente falso y en el caso de Pynchon pues depende de que entendamos como difícil, porque desde luego todo lo que te ofrece de diversión es impagable. Y quisiera aprovechar para preguntarte, dado que estamos hablando de esto, antes de regresar al tema del Eros, de la realidad, etcétera, por el cyberpunk, que es verdad que es otro tipo de narrativa que le ha pasado un poco como a Foster Wallace. Es verdad que hay muchos autores, sé que Gibson, por ejemplo, te gusta mucho y es verdad que quizás es el que más recorrido ha tenido, pero de ese grupo de autores británicos, en su mayoría, aunque también los había norteamericanos, en su tiempo supieron anticipar muy bien el mundo en el que ahora estamos totalmente sumidos, al punto de que, por ejemplo, cuando se habla de metaverso estamos utilizando un término extraído de una novela que, si no me equivoco, es de Snow Crash de Neil Stephenson. Sí. Entonces, quisiera preguntarte también por cómo es la literatura cuando el cyberpunk se ha convertido en la realidad. Es decir, yo como joven trato de reconstruir el mundo en el que me ha tocado vivir leyendo a estos autores que 20 años antes anticiparon esta realidad. Pero claro, tú te has ido encontrando con el avance del mundo y con el avance de la literatura simultáneamente. Y me interesa ver cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista, de cómo ha avanzado esta literatura al tiempo que el mundo. Sí, muy interesante la pregunta porque me permite hablar de, efectivamente, de algo que normalmente no se tiene en cuenta. Cuando se habla de ciencia ficción o cuando se habla de literatura de anticipación, como también se ha llamado, se suele decir, no, es que no se han cumplido ninguna de las profecías, ninguno de los augurios, ninguna de las las representaciones del mundo que estas novelas en un momento determinado han producido se han cumplido literalmente. Claro, es que nunca se cumple literalmente. Es que creer el trabajo simbólico de la literatura consiste en acertar como si fuera una especie de profeta barato exactamente o literalmente lo que va a ocurrir, eso es de tonto, ¿no? Evidentemente es de idiota. La literatura lo que hace es una prefiguración simbólica y lo que hace es una alegoría sobre un posible futuro del que, digámoslo así, podemos medir en qué medida acierta, porque en líneas generales podemos entenderlo como acertado. Es decir, 1984 es una novela acertada porque muchos de los componentes de ese mundo totalitario tecnológico se han cumplido, aunque se hayan cumplido de un modo que a la gente no le parezca una pesadilla como lo era la propia novela, porque hoy aceptamos el Gran Hermano sin darnos cuenta que lo tenemos por todas partes, ¿no? Por todas partes. Y todos somos o de alguna forma somos personajes incluso voluntarios de ese gran hermano, ¿no? Por ejemplo, Un Mundo Feliz, que es una novela que yo releí no hace tanto, y es una novela que describe muy bien, por ejemplo, el hedonismo de un mundo en el cual el descerebramiento universal está al servicio del placer. Y es un mundo, por tanto, donde los individuos no van a sufrir, van todo lo contrario, van a estimular todos sus sentidos y a ver cómo la categoría vamos a decirlo así, de infelicidad, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, pues, han desaparecido, pero el precio a pagar es la banalidad profunda, ¿no? Entonces, claro, sí que se cumple el ideal más antiguo, utópico, ¿no? Pero al mismo tiempo el precio de la banalidad más absoluta, ¿no? Y eso Un Mundo Feliz lo prefigura, como también Ray Bradbury, por ejemplo, Fahrenheit 451, que estoy preparando ahora una presentación de la película de Truffaut, y estoy releyendo la novela de Bradbury, y te das cuenta que en esa novela está prefigurada la corrección política, está prefigurado lo que el capitalismo le va a hacer lo que le va a hacer a la cultura, es decir, vaciarla de contenido absolutamente, como se vacía un animal para taxidermizarlo, ¿no? Le arrancas todo lo que está vivo y lo dejas convertido en una pura apariencia, ¿no? Pues esto el capitalismo también lo está haciendo con la cultura, ¿no? Y de alguna forma yo creo que en el fondo la anticipación literaria lo que permite es ir comprendiendo hacia dónde van las derivas, hacia dónde va el mundo y hacia dónde de alguna forma se orientan, incluso con nuestro deseo o con nuestra complicidad o con nuestro compromiso para trabajar para ello, ¿no? Por eso te decía que cuando lo que prefiguran las novelas se cumple, como ha pasado con la pandemia, por ejemplo, y el confinamiento y todo esto, y con el virus del COVID, pues evidentemente ahí debemos reflexionar sobre por qué la literatura nos ha dicho tantas veces lo que nos iba a pasar, aunque lo dijera de un modo figurativo. ¿Te acuerdas cuando bueno, tanto Edipo, cuando se enfrenta a la Esfinge, como Macbeth, por ejemplo, me acuerdo siempre, ¿no? Cuando se enfrenta a las brujas, él no sabe descifrar el código de las brujas. Las brujas le dicen cosas que él cree entender y otras que él no entiende, evidentemente también hablan de su destino, ¿no? Pues un poco ese papel figurativo, retórico, alambicado, jeroglífico, podríamos decir incluso, o directamente arcano, evidentemente es el que cumple la literatura de ciencia ficción. Entonces el cyberpunk es un momento
no es que podamos coger Neuromante y decir todo lo que Neuromante dice se ha cumplido tal cual. No, para empezar, no existe una inteligencia artificial como la descrita en Neuromante, pero ya se intuye que es posible, ¿no? Ya intuimos que algo así es posible. Pero Neuromante nos pone encima de la mesa lo que es una sociedad que evidentemente fía todo su desarrollo y todo su desarrollo, su evolución histórica a una tecnología que va fundamentalmente orientada hacia el control de la información y hacia el desarrollo del control de la información, el manejo de la información. Y en el futuro veremos cómo, evidentemente, tener o no tener la información es la gran diferencia entre los parias y los poderosos, ¿no? Y eso el Cyberpunk lo había anticipado a su manera, repito, siempre a su manera peculiar, claro, porque, claro, las tramas de Gibson, por poner ejemplo, desde el principio, son tramas que vienen del noir, son tramas que vienen también del thriller high-tech, por ejemplo, del thriller de alta tecnología, por tanto, son tramas que también buscan divertir, buscan entretener, ¿no? Es como si te planteas Blade Runner, por ejemplo, que es la película de William Gibson, va a ver al cine en el año 82, cuando se estrena, hace ya más de 40 años, hace 41 años, cuando se estrena en Estados Unidos, Gibson va a verla, él está escribiendo en Neuromante, en una máquina de escribir, nunca hay que obviar este tipo de detalles, y curiosamente va a ver Blade Runner y sale del cine horrorizado porque dice, me han robado la idea, están describiendo un mundo que es mi mundo, ¿no? Y esto me encanta como anécdota. Y sin embargo, luego comparas Neuromante y Blade Runner y son muy distintas, pero evidentemente lo que tenía en la cabeza Gibson sí se parecía en gran parte a lo que Blade Runner mostraba, ¿no? Y sin embargo, tampoco le podemos pedir al mundo que se parezca a lo que Blade Runner nos mostraba, ¿no? 2019 ya pasó, hemos visto claramente que todavía, que lo sepamos, no convivimos con androides que se toman por humanos, pero sí, sorprendentemente, convivimos con humanos que son androides. Esto me parece que ha quedado muy claro durante la pandemia. Hay muchos humanos que son androides y no lo saben o no lo quieren reconocer. Incluido algún presidente de gobierno, por cierto. Algún presidente de gobierno quizás norteamericano. Sí, vivimos en la invasión y europeo también. Y europeo también, sí. Vivimos la invasión de los ultracuerpos. Esa es otra cosa que es evidente, ¿no? Ver cómo la gente que te rodea cambia arrastrada por el simulacro, ¿no? Puro y duro, por lo que Baudrillard llamaba el simulacro. Volviendo un poco al tema del Eros. Bueno, perdona, pero te voy a decir, no tanto solo el simulacro, voy a decir algo quizá más problemático, y así lo relaciono entre Zizek y mi propia novelística. Zizek escribió un libro, creo que fue en 2016, ahora de memoria me acuerdo cuando lo publicó, que lo tituló El año que soñamos peligrosamente. El año que soñamos peligrosamente fue 2011. Ese año, que fue el año de los indignados, que fue el año en que, digamos, una parte del mundo reaccionó ante la crisis financiera con una actitud insurgente, si tú quieres, y se tomaron las calles, tanto en Nueva York como en Madrid, como en otros sitios. Fue el año, como decía Zizek, que soñamos peligrosamente, es decir, que soñamos que el capitalismo podía tener un fin y que de alguna forma, como decía él, era posible realizar una utopía socialista, ¿no? Vale. Yo aquel año estaba escribiendo Carnaval porque a mí lo que me motivó, aparte de los indignados que aparecen en mi novela, es evidentemente el escándalo de SK, el escándalo del director del FMI en aquel momento, que viola, y aquí no hay duda ninguna, viola a una camarera negra en un hotel con la que establece una relación extrañísima, peculiar, porque es a base de dinero, tanto en el hotel como fuera del hotel después durante el juicio. Pero lo fundamental para mí es que yo tomo a ese personaje como protagonista para hacer una gran representación carnavalesca de lo que es el mundo en el que también los indignados estaban soñando que era posible cambiar. Pero si tú juntas los dos planos, como se da en mi novela, te das cuenta que el mundo visto desde el poder es siempre el mismo, es una voluntad de poder ejercida a través del sexo, del privilegio, del lujo y evidentemente del bienestar más absoluto. Y frente a eso está, evidentemente, la indignación, el sufrimiento de todos aquellos que no disfrutan de los privilegios del sistema, pero que al mismo tiempo no saben cómo enfrentarse al sistema, porque al final carecen de medios. Me acuerdo que una periodista me reprochó que yo me había atrevido en esa novela a reírme de los indignados, pero ¿cómo no reírse de los indignados? Si se echaron a la calle y no fueron capaces de hacer la revolución. Con menos, Lenin hizo la revolución soviética. O sea, que eso también ha cambiado, volviendo al tema del simulacro. Es decir, encima también tenemos el simulacro de la revolución, el simulacro de la indignación, el simulacro de una izquierda que, sin ser capaz de otra cosa que hacer grandes gestos simbólicos, cree que encarna la voluntad de cambiar las cosas. Y a mí esto me parece profundamente digno de un carnaval o de una farsa, y por eso escribí Carnaval, para ridiculizar tanto al poder que representaba DSK como poder feudal, hegemónico, etcétera, como al contrapoder, que evidentemente no tenía ninguna intención de cambiar nada, porque era un contrapoder absolutamente débil y, por supuesto, cobarde. Sí, en eso coincides con otro autor que además era un cineasta más
Pasolini, ¿no? Pasolini de alguna forma, desde otras influencias y desde otro ámbito, hace la misma crítica de la izquierda, siendo él un hombre profundamente de izquierdas y admirador y lector de Gramsci, etcétera, ¿no? De alguna forma, el diagnóstico está hecho y, sin embargo, pasan las décadas y seguimos anclados en lo mismo, ¿no? Que son esas falsas revoluciones, como ya pudo ser en buena medida la del 68. Misterios que realmente no tienen ningún tipo de aportación real, en mi opinión, ¿no? Lo que hacen es crear individuos más indefensos. Pero por salir un poco de los asuntos políticos, yo tengo que agradecerte fundamentalmente a nivel, no a nivel novelístico, sino a nivel ensayístico, el haber releído a Sade y a Joyce de otra manera. El haberlo releído sobre todo como dos autores que, un poco volviendo a lo que decías antes de Deleuze, entienden que de alguna forma el verbo, el libro, es un cuerpo, es carne, y la carne puede ser descrita a través del verbo y cobrar vida a través del verbo de una forma muy particular. Yo ese descubrimiento lo hago leyendo los textos que tienes en La Vuelta al Mundo y después a través de este libro, donde comienzas hablando del Marqués de Sade, señalando que su importancia en literatura no es menor que la que tiene Nietzsche en filosofía, y lo mismo ocurre con James Joyce, ¿no? Que de alguna forma ambos retoman una tradición que por supuesto está en Rabelais y está en muchos otros autores, que es la de la gran novela para hablar del cuerpo, para hablar de Eros, para hablar de la carne, y eso es un poco lo que tú contrastas también con la literatura oriental, donde parece que eso se encontraba mucho más presente durante siglos y que aquí en Occidente ha estado mucho más tapado y han tenido que pasar mucho tiempo para que finalmente autores como estos hayan podido plasmarlo negro sobre blanco. Efectivamente. Claro, tú date cuenta que ¿por qué hago yo un libro como Yin y Yang, en el cual, por cierto, reescribo el ensayo sobre Sade para enriquecerlo todavía más, porque yo no he parado de leer a Sade y de intentar en todo momento actualizarlo, ¿no? Pero claro, lo que me doy cuenta en un momento determinado, porque yo llevaba mucho tiempo leyendo novelística china desde los años 90, grandes clásicos chinos del erotismo, como el Chin Ping Mei, por ejemplo, o el famoso La alfombrilla de rezos de la carne, el Zhou Tuan, que son novelas que a mí, desde la primera vez que las leí, en traducción, las primeras veces, traducción española, a veces francesa, a veces inglesa, dependiendo del momento, pues me di cuenta de que había un erotismo ahí que no encontraba en mi cultura y que, sin embargo, de un modo u otro veía reprimido, y que hasta que no llega el Marqués de Sade realmente no encuentro plasmado de un punto de vista integral, ¿no? Y claro, a mí en ese sentido me fascinó por qué los chinos de pronto, con esa filosofía taoísta que les caracterizaba, con esa visión del yin y del yang, de las energías vitales que definen al hombre y que definen a la mujer, pero que en definitiva son fuerzas que se intercambian y que la mujer se alimenta del yang, lo mismo que el hombre se alimenta del yin, y que en definitiva todo ese juego de energías, de flujos vitales, eso es lo que caracteriza nuestra naturaleza profundamente corpórea y carnal, pues evidentemente como eso a través del sexo, evidentemente, y del erotismo alcanza su plasmación definitiva, su consumación más placentera y al mismo tiempo decisiva, ¿no? Claro, yo lo que no entiendo, y en eso soy un nietzscheano radical, porque hay muchas cosas de Nietzsche que ya no sostengo, pero evidentemente hay una indiscutible, es decir, después del siglo XX lo que debería quedarnos claro es que somos cuerpo y solo cuerpo, es decir, yo en esto soy radicalmente materialista, pero un materialismo que incluye la energía, que incluye, por tanto, manifestaciones del espíritu, porque evidentemente somos complejos. La carne no es simplemente carne, ¿no? En la presentación de Yin y Yang yo dije que la carne instruida por el verbo es aún más profundamente carne. Es decir, nuestra vivencia del erotismo parte de eso, de una carne instruida por el verbo, es decir, instruida por lo simbólico. A partir del momento en que la carne se instruye en lo simbólico, evidentemente el erotismo se vuelve una dimensión esencial de la vida humana. Cuando uno piensa que mucha gente ni siquiera practica el sexo convencionalmente, uno se preocuparía realmente de todos estos discursos de izquierda que pretenden cambiar el mundo. Pero ¿cómo va a cambiar usted el mundo si usted no es capaz de conseguir siquiera lo fundamental, que es el único derecho que deberíamos tener, es el derecho a follar? Vamos a decirlo claramente y groseramente. Y el derecho a que de alguna forma vivamos en una sociedad en la cual este tipo de accesos a lo carnal, a lo erótico, a lo sexual, fueran, digamos, menos mediados por razones culturales, menos mediados por, evidentemente, prejuicios
morales o éticos o incluso económicos, ¿no? Es decir, muchas veces uno puede desear a una persona y no puede realizarlo por razones tan estúpidas que uno no llega a entenderlo. ¿No? Y dice, ¿por qué no puedo conseguir esto? ¿No? Vale, yo entiendo. Eso lo planteaba muy bien el Marqués de Sade en aquel panfleto estupendo que introducía en la filosofía en el tocador, título ya genial per se, ¿no? La filosofía del tocador es como decir, en el fondo, nada de la mente humana, nada del cerebro humano, por inteligente que se pretenda, puede soslayar esa dimensión esencial de nuestra vida que es el tocador, ¿no? El momento íntimo en el cual, evidentemente, los seres humanos se encuentran consigo mismos, con su carne, con su cuerpo, con su belleza, con su seducción o con su placer, ¿no? O con su goce, porque la palabra goce, viniendo de Roland Barthes, me gusta mucho como concepto, ¿no? El goce como suprema vivencia, ¿no? Pero claro, la cuestión está en ese panfleto, un esfuerzo más, que es como el Marqués de Sade diciéndole a los revolucionarios franceses, sí, está muy bien, habéis cortado la cabeza del rey, habéis cortado la cabeza de la reina, estáis decapitando a mansalva a la aristocracia francesa, os habéis hecho con el poder, habéis creado la Asamblea Nacional, muy bien, pero ¿y ahora qué? ¿Cabe esperar que los franceses y las francesas van a follar más y mejor? ¿Van a conocer los placeres de la carne? ¿Van a conocer los placeres del cuerpo? Pues no. Entonces él escribe ese panfleto, Un effort de plus, ¿no? Français, Un effort de plus, para decirles en el fondo, si queréis ser de verdad republicanos y revolucionarios, tenéis que hacer un esfuerzo sexual. Es decir, nadie puede negarle a nadie el derecho al placer, nadie puede negarle a nadie el acceso a su cuerpo, nadie puede negarle a nadie el derecho, evidentemente, o el beneficio que supone tener relaciones sexuales, ¿no? Y ahí es un panfleto magnífico, que por supuesto es una parodia, por supuesto porque está lleno de ironía y de sarcasmo, no olvidemos. Eso ya lo planteaba, por cierto, también Aristófanes, no sé si te acordarás, Guillermo, pero ya Aristófanes en la Asamblea de las Mujeres, una obra magnífica, pues yo a Aristófanes lo considero uno de mis dioses también, porque bueno, están los grandes tragediantes a los que todos admiramos, pero a su lado, al mismo nivel de talento y de ingenio y de brillantez, está Aristófanes, ¿no? Y Aristófanes tiene esa obra maravillosa, Las Asambleístas, ¿no? Que se podría traducir también como la Asamblea de las Mujeres, en las cuales, evidentemente, hay una revolución, las mujeres toman el poder y empiezan a imponer su poder, y hay una escena genial que el Marqués de Sade reproduce también en el panfleto que te decía, en el cual una anciana le pide a un jovencito, un joven mancebo bellísimo, le pide que le conceda el deseo de poseerla, y el mancebo se resiste, entonces ya lo denuncia y lo lleva ante la asamblea para decir, oiga, es que este señor no está cumpliendo la ley, que la ley quiere decir que si yo lo deseo, él tiene que prestarse. Bueno, pues esto el Marqués de Sade lo lleva a la última potencia en este panfleto maravilloso, para recordarle sobre todo, porque es una ironía, es un sarcasmo, es una utopía de las que nunca hablan los utópicos. Por ejemplo, Jameson, que estudió la utopía maravillosamente en su libro Arqueologías del Futuro, nunca habló de esta utopía, pero en realidad es la descripción mejor de una utopía, la utopía jacobina, evidentemente, porque es en tiempo de los jacobinos, pero es una utopía que de alguna forma a Jameson no le interesa porque es una utopía que pasa por la crítica a la revolución. Porque es probablemente la única utopía que ha sido capaz de demostrar dónde fallan las revoluciones. Y si uno la utiliza adecuadamente, se da cuenta de que efectivamente, leyendo el Marqués de Sade, uno descubre que el deseo humano siempre va a chocar con la historia y que incluso cuando supuestamente se haga una revolución en nombre del deseo, estaban nombrando antes en mayo del 68, al final, evidentemente, esa revolución va a fracasar porque el deseo no se va a realizar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en el fondo, todos los que estamos con la carne, todos los que estamos con el eros, todos los que estamos con el deseo y con todas estas filosofías, en el fondo somos muy críticos con cualquier gesto político, porque en el fondo sabemos que detrás de eso hay políticos que follan poco, que son muy puritanos y que evidentemente, como pasó con la Revolución Cubana, y que al final terminan reprimiendo incluso cualquier manifestación de eros humano. Y en cuanto a Joyce, que es como el que añade todavía una forma vanguardista, ¿no? Porque es verdad que al final las novelas de Sade tienen todas más o menos la misma estructura siempre, ¿no? Que es una orgía y después un parlamento filosófico, ¿no? Más o menos, por lo menos. No, yo discrepo ahí, discrepo profundamente. La filosofía del tocador es un tipo de novela, pero Juliette, por ejemplo, la historia de Juliette, que además es una cosa genial, son las historias de las dos hermanas, por un lado la historia de Justine y por otro lado la historia de Juliette, y una es Los infortunios de la virtud y la otra Las prosperidades del vicio, y son dos novelas paralelas, pero son dos novelas de aventuras. Y el caso de Juliette, te puedo asegurar, léela, Guillermo, si no la has leído completa, porque es muy larga, evidentemente es una novela muy extensa, pero es una novela llena de aventuras y de peripecias que van más allá de las orgías. Incluso aparece un gigante caníbal, en fin, y se recorre toda Europa, y hay una de las grandes orgías ocurre en el Vaticano, por ejemplo, en Juliette, ¿no? O sea que no hay que simplificar a Sade. Él buscaba, o él tenía, evidentemente, determinado tipo de fines ideológicos o, digamos, filosóficos o políticos, pero indudablemente era un gran novelista, y Juliette es la demostración de que él tenía un gran talento para asumir todas las formas de su tiempo, desde, por supuesto, Cervantes, la herencia cervantina, pero sobre todo la novela inglesa contemporánea. Él entiende perfectamente a Fielding y lo plasma en historias que de alguna forma van mucho más allá de lo que la novela inglesa era capaz de prever en aquel momento.
¿no? Que era bastante gazmoña por otra parte y bastante puritana. Pero lo que te vuelvo a decir, Joyce sí, lo que pasa es que yo con Joyce tengo un problema. Yo en Joyce he intentado destacar determinados elementos, pero es verdad que para mí la bifurcación entre Stephen Dedalus y Leopold Bloom me provoca problemas, porque yo soy muy poco modernista. Es decir, yo hace mucho tiempo dejé de creer en el modernismo, eso que fue el modernismo, esta especie de puritanismo literario, ¿no? Que era una forma de vanguardia heredada del XIX, pero al mismo tiempo depurada a principios del siglo XX, y que sigue siendo en gran parte el ideario oculto de gran parte del establishment literario, ¿no? La idea de que si no eres modernista, pues es que no te atienes a determinado tipo de rigores verbales, estéticos, etcétera. Y a mí esto no me interesa para nada. Yo hace mucho tiempo soy un ser muy impuro, muy híbrido y me interesan muy poco este tipo de categorías. Y tengo ese problema a veces cuando me vuelvo a sumergir en Joyce, es encontrar al modernist que hay detrás si quieres, al ventríloco modernist que mueve sus muñecos, pero en el fondo él cree. Entonces sí, Joyce me fascina, el lado carnal del Ulises me parece maravilloso, el lado materialista, realista, la mímesis llegando a su máxima potencia, es decir, realizando esa relación definitiva con la materia, con la sensación, con lo sensorial, etcétera. Eso me parece extraordinario, como eso se plasma verbalmente. Y luego, por supuesto, el personaje de Molly Bloom, que me tiene hechizado desde que tenía 18 años y que evidentemente me parece una de las grandes creaciones de la literatura universal. Pero más allá de eso, detesto a Stephen Dedalus, probablemente porque me recuerda a quién era yo cuando era muy jovencito, que también era, evidentemente, desgraciadamente para mí mismo, era demasiado modernista para mis gustos, y quizá en ese sentido el adolescente Dedalus me parece un personaje entrañable en la medida en la cual representa un error estético, un error vital, un error existencial, pero me recuerda demasiado el error del que yo salí hace muchísimo tiempo y al que no quiero regresar. Y me daría pena que gente leyendo el Ulises volviera a recaer, o peor, el retrato del artista adolescente, pudiera recaer en ese error, ¿no? Que me parece superado por la historia y también por nuestra sensibilidad, porque en el fondo yo me siento mucho más medieval, renacentista o barroco que evidentemente hijo de principio del siglo XX, ¿no? Que no me interesa nada. Sí, porque además he visto que muchas veces reivindicas el barroco, ¿no? Que eso sí que es un arte puramente español, podríamos decir, pero que bueno, podemos decir que es europeo, ¿no? Y lo has reivindicado en varias ocasiones. Y ahora has mencionado en tus últimas intervenciones varios nombres femeninos, ¿no? Que es otra particularidad de los autores que tienen aleros como un punto fundamental de su literatura, ¿no? Que al final están escribiendo sobre las mujeres y están ampliando sus libertades. Y esto me hace conectar también con algo que decías antes sobre el cine, ¿no? El cine nos permite conocer la historia del siglo XX y en esa historia del siglo XX es el siglo en el que más libertades se ha conseguido para la mujer. Es el siglo en el que en buena medida la mujer ha podido entrar en el mundo laboral, ha podido entrar en el mundo artístico también por la puerta grande, etcétera. Y el cine lo ha mostrado, como la literatura también ha mostrado en los últimos siglos, pues esos avances en Occidente, que en Oriente, sin embargo, y corrígeme si me equivoco, sí que parece que tenía una representación mucho mayor, con muchos siglos de antigüedad, como lo puede tener también la androginia, que también está ahora muy de actualidad, pero que en Oriente no es nada extraña, y así lo entendió, por ejemplo, Cronenberg en su adaptación de Madame Butterfly, ¿no? Y demás. Son cuestiones que aquí en Occidente resultan muy novedosas y parece que estamos descubriendo la pólvora y, sin embargo, en la literatura oriental son temas que llevan tratados mucho tiempo. Bueno, pero hay que decir que la literatura oriental es maravillosa y tiene, como tú dices, efectivamente, todo ese tipo de categorías que trascienden nuestros límites culturales. El cristianismo, evidentemente, ha hecho mucho daño en Occidente, vamos a decirlo claramente, habrá hecho mucho bien en un sentido, indudablemente, porque nos ha recuperado, nos ha de alguna forma obligado a pensar lo que significa ser humanos y considerar al otro y todo esto, es indiscutible, ¿no? La ética del otro, todo esto, evidentemente, nace de ahí, ese fundamento, pero yo creo que desde el punto de vista de lo que es el eros, precisamente por su guerra con el paganismo, el cristianismo ha hecho mucho daño. Y ahí Oriente, obviamente, tiene mucho que decir. Claro, lo que me gusta a mí del Oriente, por ejemplo, el Marqués de Sade es el límite extremo que uno puede imaginar en cualquier cultura, pero también implica algo que a mí me interesa menos, que es la crueldad. La crueldad a mí no me provoca ningún tipo de simpatía. La crueldad en general la considero una abyección, una abominación, y en ese sentido las escenas de crueldad del Marqués de Sade las entiendo como una prueba de humor negro, como una representación que en el fondo es cómica, como me pasa con las películas, pero no me la tomo en serio en el sentido que no creo que sea el más allá
pantalla, pero también a su vez es una parodia y es una representación negativa de lo que en el fondo es la represión, ¿no? Son una cultura que reprime tanto, puede producir monstruos de ese calibre, ¿no? Y evidentemente el Marqués de Sade en ese sentido también es un recordatorio de lo que significa una cultura que reprime, ¿no? En cambio, si uno viaja a Oriente se da cuenta de que en Oriente todo está como mucho más equilibrado, en China sobre todo, la literatura es erótica sin necesidad de ser ni cursi ni cruel. Y en ese sentido, la negociación entre los sexos tiene un encanto que yo no encuentro casi en la literatura occidental, ¿no? En realidad, si tú lees cualquier novela, incluso una en la que tenga tan poco sexo, pero que es una maravilla, como El sueño del pabellón rojo, te das cuenta que la presencia de la fuerza vital, del yin y del yang, independientemente del sexo, independientemente de que aparezca más o menos, o se nombre más o se nombre menos, es encantadora, es seductora. Tú simplemente viviendo en esa novela te das cuenta, El sueño del pabellón rojo tiene un personaje, Bao Yu, que es un personaje, digamos, lo que es yin y yang, es un chico-chica, es un Ige, dirían hoy algunos, pero con un encanto que no tiene el Ige de hoy, porque el Ige de hoy vive atormentado por su falta, por su indefinición. En Bao Yu no, en Bao Yu hay una fluidez que lo lleva naturalmente a orientarse hacia las chicas de su edad y a vivir en su mundo y a jugar con ellas y a enamorarse de ellas y a tontear con ellas por una especie de inclinación yin, siendo un chico también. Entonces, claro, ese juego entre el yin y el yang a mí es lo que me fascinaba de la cultura oriental e intentaba recordarle al occidente que hay otras formas de pensar el sexo, que esas categorías demasiado racionales, ¿no? Que incluso Foucault, por ejemplo, cuando hace la historia de la sexualidad, en el fondo nos lo dice. Nuestro gran problema va a ser siempre que vamos a intentar racionalizar en extremo una cuestión como la del eros o como la del deseo. Y por eso él decía que las grandes civilizaciones que habían tenido un erotismo y un erotismo pagano, como él atribuía a China o al mundo árabe, etcétera, eran muy distintas de nosotros. Nosotros solo habíamos tenido una ciencia sexual, como él decía, ¿no? Y yo creo que, curiosamente, el gran encanto de los chinos está en haber convertido el erotismo en una ciencia sexual y nuestra falta de encanto es haber convertido el sexo y el erotismo en una ciencia. Y como tal ciencia ha perdido, se ha descarnalizado, ¿sabes? Se ha vuelto algo abstracto, teórico y evidentemente carente absolutamente de sensualidad y de sexualidad. Y yo creo que en ese sentido es lo que hemos perdido por nuestro exceso racional, nuestra racionalización extrema. En esto los americanos son evidentemente el modelo supremo. Su puritanismo es el que produce el porno. No nos olvidemos nunca. Es decir, solo una cultura tan puritana como la norteamericana, tan abstracta, tan ajena a la realidad del cuerpo y a la realidad del verbo erótico, evidentemente puede producir algo tan absolutamente descarnado y en el fondo también abstracto y teórico como es el porno, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo convertirlo en mercancía, ¿no? En definitiva, lo produce en algo que puede vender en el mercado, ¿no? Y eso es fruto de una cultura, no nos engañemos. La cultura más erótica asiática nunca produciría algo parecido al porno. Produce el erotismo, pero no el porno, ¿no? El porno es una categoría para mí de reprimidos y de puritanos. Y para quien nos esté viendo que esté interesado en involucrarse en la literatura oriental, de las obras que tratas en Yin y Yang, ¿cuál recomendarías? Porque es verdad que muchas de ellas son muy extensas, lo cual a lo mejor ahora que nos internamos en el verano puede ser una buena oportunidad para meterse con una de ellas, pero alguien que digamos que siempre haya tenido ese prejuicio de decir, no, la literatura oriental me va a resultar muy ajena, para sacarle de ese error una obra que recomiendes. Pues yo ya te las he nombrado las tres. Para mí hay tres grandísimas novelas, dos de ellas son canónicas, una tercera no, pero que forman parte para mí de lo mejor que se puede leer y además está bien traducido y se puede leer en cualquier lengua occidental. Es por un lado el Chin Ping Mei, que es una de las grandísimas novelas eróticas que se tradujo aquí de varios modos, pero tiene el personaje de loto dorado en el centro. Me parece flor de ciruelo en un jarrón dorado, me parece que se tradujo aquí en un momento determinado, Chin Ping Mei en chino, y es probablemente la culminación de la novela realista. Es una novela del siglo XVI, pero que en realidad es como si fuera una gran novela realista occidental, pero con elementos sexuales asombrosos, ¿no? Y eróticos y excesos de todo tipo. Luego el Yo Putuan, que se llamó aquí La alfombrilla de los rezos de la carne, que de alguna forma es una gran novela libertina, es una gran novela picaresca y es una novela donde efectivamente hay una trama digna de Flaubert, ¿no? Es una trama digna de Madame Bovary, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene una carga erótica profundísima, ¿no? Y por último, la que acabo de nombrar, El sueño del pabellón rojo, que probablemente sea la obra maestra definitiva de la cultura china. Si las otras pertenecen al siglo XVI, a la dinastía Ming, esta última es de la dinastía Qing, El sueño del pabellón rojo, y es una de las grandísimas novelas chinas de todos los tiempos, probablemente una de las grandes cimas de la novela en el mundo entero, porque es una novela en la cual
digámoslo así, la vida real se entremezcla con la vida onírica, lo fantástico y lo simbólico, lo fantástico y lo religioso y lo realista, entrecruzan sus categorías o sus dimensiones, y al final se crea una narración que, repito, que se mueve en todos los planos con la misma convicción, ¿no? Por eso fascinó a Borges, ¿no? Yo realmente la primera vez que leí un fragmento de esta novela, cuando se llamaba internacionalmente El sueño de Bauyu, fue en la antología de literatura fantástica de Borges, donde él traduce, bueno, o manda a traducir, no recuerdo exactamente, o traduce del alemán, creo, porque era la primera traducción, que fue la que Borges leyó y reseñó, me parece recordarla de memoria, y traduce algunos fragmentos del alemán y lo reproduce en esa antología, ¿no? Y esa novela, yo creo que si hubiera una novela oriental que hubiera que leer a toda costa, dejando de lado a los japoneses, evidentemente, que es muy interesante también el Genji de Murasaki Shikibu, pero yo me quedaría con El sueño del pabellón rojo como novela, gran novela que resume lo que es la civilización china y que al mismo tiempo expresa muy bien esta verdad del yin y del yang, de las energías y los flujos vitales, que se podrían caracterizar superficialmente como lo masculino y lo femenino, pero que viajan de un cuerpo a otro y que permiten comunicarse a los cuerpos a partir de la diferencia y de la disimilitud, y no simplemente a partir de las semejanzas, ¿no? Por eso la cuestión de lo homo, que tanto se dice, bueno, cuidado con lo homo, es decir, la tendencia humana natural es a identificarse siempre con lo similar, con lo semejante, y eso produce el nacionalismo, eso produce el incesto, el nacionalismo, el regionalismo, lo pueblerino, normalmente uno se identifica con, se supone, lo que se le parece, y esto es el horror, ¿no? En realidad lo interesante es el viaje al otro, el hetero, el viaje al otro, a la otra cultura, al otro sexo, al otro... Y eso es así, sin negar tampoco, evidentemente, el interés también del homo. Es decir, yo creo que el ser humano tiene que aprender a modular una relación con su propia identidad y con la identidad de los otros, ¿no? Y en ese sentido, lo monocultural es lo más aburrido que existe, ¿no? A mí me interesan las culturas, como decías tú al principio, transversales, y una época como la nuestra, lo que pasa es que también produce, hay que tener cuidado con esto, lo digo al mismo tiempo que lo estoy pensando, porque hay un cosmopolitismo banal por el cual uno se cree que está en lo japonés, incluso se viste de japonés y come sushi y en un momento determinado incluso practica determinadas artes japonesas, y uno se cree ya que ahí está con el otro, ¿no? Bueno, yo creo que hay que recordar que no todo es tan superficial y tan banal como algunas visiones turísticas, ¿no? O neoturísticas nos quieren proponer, ¿no? El viaje al otro debe ser un poco más serio, más riguroso, y también entrañar transformaciones en uno mismo, es decir, cambiarse uno mismo, ser de verdad. Si quieres ser japonés, cambia de verdad, ¿no? Cambia de verdad, que tu alma cambie también, que tu mente cambie también, ¿no? Y es lo mismo que te decía hace un momento, para que veas que todo se conecta con lo de la revolución. Si tú quieres hacer la revolución en términos económicos o políticos, ¿por qué no hacerlo también en términos sexuales, ¿no? Toda esta gente convencional que ahora nos da lecciones sobre sexualidad, ¿no? Son padres de familia, madres de familia, y hablan de la dictadura patriarcal como si fuera, no sé, como si ellos no formaran parte de ella. No, se va a caer la dictadura patriarcal. Pero si, señora, usted es buena esposa y buena madre de familia, ¿usted qué lecciones va a darle al mundo? Usted forma parte de esa dictadura patriarcal, ¿no? Viva usted como Cathy Aker, viva usted una vida motorizada, tatuada, con un cuerpo entregado a todo tipo de pulsiones, y dígame usted entonces que sí, que la dictadura patriarcal se va a venir abajo, pero siendo usted una persona perfectamente convencional, haga usted el favor de ser un poco más seria, ¿no? Pues esto en todos los terrenos te das cuenta que hay esta especie de farsa por la cual adoptamos identidades que en realidad ni nos la creemos, son mascarillas, ¿no? Mascarillas, nunca mejor dicho, que utilizamos para disimular que en el fondo somos como todo el mundo, somos personas bastante convencionales. Así que si queremos viajar de verdad al otro, cambiemos nuestra identidad de verdad, cambiémonos a fondo a nosotros mismos y, en todo caso, introduzcamos al otro en nosotros. Yo, desde luego, leyendo a los chinos y profundizando en lo chino, puedo asegurarte que hay muchos aspectos de mi personalidad que han mutado, tanto como en contacto con Sade, como en contacto con otros, porque en el fondo la relación con la cultura como con la literatura es una relación viva. No puede ser una relación muerta, no es la relación del erudito, del académico o del filólogo o del profesor de universidad simplemente. Tiene que ser una relación viva. Tú tienes que vivir la literatura con tu cuerpo y con tu mente en la máxima intensidad. Si no, sinceramente, no merece la pena. Porque la cultura no es simplemente algo yerto, como si fuera un bosque petrificado o un conjunto de animales disecados, ¿no? Eso es algo mucho más vivo, que es lo que yo trataba de decir hablando de Joyce, ¿no? En su momento, y que has leído ahí en Mimesis y Simulacro, mi aproximación al Ulises, ¿no? Por cierto, he reescrito también para el libro sobre Yin y Yang, completando algunos aspectos de lo que había escrito ya antaño, demostrando que puedo revisar una y otra vez esos textos porque los refresco, ¿no? Refresco mi relación con ellos y lo enriquezco. Por cierto, me estaba acordando ahora. Y en el caso de Joyce y de Ulises había introducido un aspecto muy nuevo y muy novedoso que casi nadie se había fijado, que era la cuestión del paralaje, ¿no?
cómo Molly Bloom y Leopold Bloom en momentos distintos de la novela recuerdan la primera vez que hicieron el amor y cómo ese recuerdo, en el caso de ella, es lo que culmina su famoso monólogo, pero ya Leopold Bloom, capítulos atrás, había evocado ese primer encuentro con Molly Bloom en términos también enormemente sensuales. Desde la sordidez de su presente, evocaba el pasado como una forma de reactivar su vida, ¿no? Bueno, eso también está en esa novela y eso en el fondo significa la cultura para nosotros, ser capaces de utilizar el pasado para reactivar nuestro presente. A mí me parece muy peligroso hoy en día, si me permites que con esto termine, la tabla rasa con la cual se quiere evitar cualquier relación con el pasado, ¿no? En la cultura, en la educación, se intenta borrar absolutamente las relaciones con el pasado y olvidamos que muchas veces en el pasado están las fuerzas que nos permitirán enfrentarnos al presente y al futuro con más convicción y sobre todo con más energía, ¿no? Y que pueden descubrirnos cosas o aspectos de la vida que curiosamente el presente no nos ofrece, ¿no? Y por eso la literatura del pasado, Jin y ya lo he intentado demostrar, e incluso la literatura más exótica del pasado, puede haber cosas enormemente interesantes para el presente, ¿no? Pues y eso es un crimen que está cometiendo la educación y la cultura, borrar toda relación del joven con el pasado, ¿no? Sí, sobre todo en el ámbito de las humanidades, ¿no? Porque si por un lado estamos hacia ese mundo tecnocientífico es precisamente porque las humanidades, o lo que convencionalmente se entiende por humanidades, está en retroceso. Entonces, la última cuestión que quisiera plantearte es sobre el futuro de la literatura, especialmente en estos tiempos de corrección política donde todo debe ser reducido a etiquetas, ¿no? Cuando la gran literatura precisamente lo que hace es desbordar toda etiqueta, ¿no? No se le debe, igual que en otro tipo de cuestiones como la sexualidad, donde parece que ahora resulta que vivimos en un mundo de progreso porque usted es heterosexual, homosexual, transexual. Al final lo que se están usando son distintas etiquetas en las que aparentemente hay un marco de libertad porque anda, mira, parece que esta etiqueta antes no podía ponerle nombre y ahora sí puedo ponerle nombre ya, pero es que en ese ponerle nombre, y estamos hablando precisamente de literatura, en la literatura hay que saber ponerle nombre a todo, pero en esas etiquetas tan politizadas, en mi opinión también hay una pérdida de que quiere constreñir a veces cosas que desbordan los límites de esa simple etiqueta. Entonces quisiera preguntarte por el futuro de la literatura en este tiempo de corrección política imperante en asuntos literarios, donde los escritores como tú podéis ser cancelados en cualquier momento, sois perseguidos y bueno, la gente no lee novelas, es la única ventaja que tenéis, la gente ya no lee libros, es la única ventaja que tenéis para poder ser libres, pero realmente los que queréis ser valientes lo tenéis complicado, ¿no? Bueno, nuestra época ya no quema libros, digamos, no se queman libros, ¿no? Como diría Ray Bradbury en su maravilloso Fahrenheit 451, donde por cierto aparece la corrección política también como una de las razones por las cuales hay que quemar los libros, porque evidentemente no se puede escribir un libro para ofender a otros. Eso es incomprensible en ese mundo que describe Ray Bradbury y por tanto hay que quemarlos, ¿no? Los libros están más que justificados porque ¿quiénes son estos individuos que se creen con ese poder de ofender y de molestar a otros semejantes en nombre de no se sabe qué, de su ego, de su manía, de su estupidez? Bueno, esto simplemente para decirte que ya Ray Bradbury en el año 53 había previsto esta deriva del mundo, ¿no? Por lo tanto, él venía de una cultura como la norteamericana donde había previsto esto. Pero en relación con lo que dices también, yo no siento, me parece más peligroso, efectivamente, como tú has dicho muy bien, la indiferencia con la cual se reciben las novelas que la posible o que la posibilidad de, por ejemplo, ser el nuevo Rushdie, ¿no? Que es con lo que han soñado muchos, ¿no? Es decir, voy a escribir una novela que va a desafiar las categorías de una cultura determinada y yo me voy a convertir en su enemigo número uno, ¿no? Como le pasó al pobre Salman Rushdie desde que escribió Los versos satánicos. Bueno, con eso han soñado muchos, ¿no? Pero yo creo que esta sociedad precisamente ha neutralizado también esa posición, es decir, ya no es posible ofender realmente ningún valor simbólico, ni ninguna cultura, ni transgredir. Yo por eso creo que la literatura, el papel de la literatura debe ser el de la ambigüedad. Yo lo llevo practicando así desde el principio, ¿no? El de la perturbación. Perturbar categorías, crear zonas ambiguas en las cuales se vea claramente que las etiquetas, precisamente las convenciones, la ideología, el pensamiento único, el pensamiento repetitivo, el lugar común, etcétera, no encuentran acomodo. Es decir, perturbar, ¿no? Desde mi primera novela, La fiesta del asno, en la cual abordaba un tema tan espinoso como el del terrorismo vasco, hasta la última, como revolución, en la cual abordo el modo en que la vida se transforma a partir del momento en el cual todo está gobernado por
categorías o criterios tecnocientíficos, yo creo que en el fondo lo que busco no es dar una solución, ni evidentemente un discurso monolítico, sino todo lo contrario, crear zonas de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad, de perturbación también. Es decir, allí donde el lector no va a reconocer lo que a lo mejor está acostumbrado a ver en todas partes, en todas las pantallas, en todas las redes sociales, en los noticiarios o en los periódicos o en aquello en lo que se sumerja, ¿no? Yo creo que la literatura es un territorio aparte y como tal tiene futuro, siempre tiene futuro, ¿no? Porque es un territorio aparte. Si el escritor hace bien su trabajo, por llamarlo trabajo, en realidad es un creador. Si el escritor hace bien su trabajo, su creación, de alguna forma esa zona de incertidumbre, esa zona de complejidad, esa zona de ambigüedad o de perturbación va a seguir cumpliendo con esa misión. Es decir, hacer verle al ser humano que la realidad y la vida son mucho más complejas. Por supuesto, abrirle la puerta también de que existen otras posibilidades vitales. No solo creo que la literatura, y en eso sí soy deleuciano, yo creo que la literatura no tiene solo la misión de ser crítica. No debe solo criticar el mundo existente, sino debe demostrar donde el mundo existente tiene posibilidades de expansión y de desarrollo, de deseo, etcétera, que también son viables, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Providence tenía muy claro que el sexo era un elemento fundamental porque evidentemente quería demostrar que en ese mundo, a pesar de todo, también existe la posibilidad de la interacción con otros cuerpos, ¿no? Y que esa interacción es probablemente lo mejor de la novela. Es decir, ese momento, y para mí el momento supremo, es la noche de amor que pasa mi protagonista, Alex Franco, con la mujer policía por la que se deja seducir, ¿no? Ese momento para mí es un momento utópico realmente, es un momento utópico porque ahí se encuentran dos cuerpos que no estaban destinados a conocerse y que pasan una noche de amor intensísima en un coche, siendo una policía norteamericana y el otro un cineasta español dando clase en una universidad americana. A mí esto me parece verdaderamente una representación de lo que yo consideraría lo utópico, pero lo utópico no se puede colectivizar, ni tampoco se puede imponer por decreto, ni se puede obtener por un golpe de mano, ni por una revolución. Lo utópico tenemos que conseguirlo cada uno de nosotros en el espacio de nuestras vidas. El día en que todos los seres humanos evidentemente encuentren ese espacio en su propia vida, a lo mejor, si nos juntamos todos como si fuéramos moléculas, formamos el agua, ¿no? Y ese agua sí podemos llamarlo utopía, pero mientras esas moléculas no se formen, evidentemente no será posible formar el agua, ¿no? Ni el mar, como diría el poeta, ¿no? Pues Juan Francisco Ferrer, muchas gracias por haber venido a hablar con nosotros otra vez, en esta ocasión, más de tu obra ensayística. Aquí está este ensayo, Mímesis y Simulacro, y sobre todo el último del que hemos hablado, Yin y Yang, el poder de Eros en las literaturas de Oriente y Occidente, editado por la editorial Comares. Así que muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por también la labor que haces en tu blog. Y bueno, los que somos seguidores de tus novelas no queremos meterte presión, pero te pasará a ti con los escritores que te gustan, que cuando llevas ya un par o tres de años, uno relee las novelas, porque yo te releo, pero dice también, qué pena que no salga otra, a ver cuándo sale otra, a ver, dan ganas casi de encerrar a punta de pistola a los novelistas que te gustan y obligarles nada más que a escribir, pero bueno. Bueno, me da alegría lo que me dices y efectivamente, hay novela, es decir, desde el verano pasado tengo una novela un primer borrador de novela y este verano, desde junio en adelante, me voy a dedicar solo a escribir esta novela para terminarla antes de volver a mis clases en otoño. Con lo cual, evidentemente, hay novela, por fortuna para mí mismo, me da la alegría de novela. He dedicado demasiado tiempo a mi vida académica en los últimos años, había dejado un poco mi vida de novelista, pero ya la he recuperado, con lo cual habrá novela después del verano. Pero pues se publicará cuando las editoriales quieran, cuando mi editorial quiera o cuando las editoriales quieran. Ya me has dado una alegría, que no son muchas las que hay en estos tiempos en literatura. Gracias, Guillermo. Espero que también la compartan nuestros seguidores y que hayan disfrutado del programa, que lean los libros de Juan Francisco Ferrer, que estén atentos a su blog como lo estoy yo también. Y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.